La noticia del día sin duda tiene que ver con la intención de integrantes del Tren de Aragua de montarse en el fallido bus de la paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, Lucas. Pero el gobierno parece que ya está cerrándole la puerta a las intenciones de alias Larry Changa, esto luego de que se conociera una carta el fin de semana en donde efectivamente a través de sus abogados hacía pública esa propuesta de subirse al proceso de paz. Carta, Silvia, que se conoce durante este fin de semana en Colombia, carta enviada por la defensa de Larry Álvarez, conocido como usted lo decía como Larry Changa, y un documento que le llega tanto al presidente de la República, Gustavo Petro, como al Ministerio de Justicia, como al Alto Comisionado para la Paz, donde básicamente lo que se le pide al gobierno colombiano es que se acepte a Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, como gestor de paz. Pues a esta lista de gestores de paz han ingresado, pero también han salido un largo número de criminales de diferentes grupos armados ilegales en este país. Pero acaba de hablar el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a quien también le llegó la carta, y parece que está cerrándole la puerta a esta propuesta. Esto fue lo que dijo. Gustavo Petro se han expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición por hechos relativos al narcotráfico, resoluciones y extradiciones que ya se cumplieron. De ese universo, solo 4 personas se han beneficiado con la suspensión de la extradición por estar participando como gestores de paz. El Estado colombiano, con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz, han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, sobre pretexto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición. El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, sobre pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes. Lucas, el Tren de Aragua es un objetivo de alto valor para Estados Unidos, que le ha declarado la guerra frontal a 2 grupos narcoterroristas. El Cartel de los Soles, dirigido, dice Estados Unidos, por Nicolás Maduro, y por el otro lado el Tren de Aragua, que está a la cabeza de alias Niño Guerrero. Sí, y usted tiene aquí, Silvia, una cosa interesante, y es que así como Estados Unidos declara en julio de este año al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional, y tiene varios países de la región que dicen tenemos presencia del Tren de Aragua. Cerca de 8 países de la región hablan de presencia de integrantes del Tren de Aragua en su territorio. Tiene, por ejemplo, al régimen de Nicolás Maduro, que se acordará usted, ha dicho siempre que esta es Que una no ficción mediática internacional. Claro. Entonces, eso por un lado, pero también tiene en esas conversaciones tras bambalinas lo que han ido reportando los medios estadounidenses es que incluso en su intención de intentar desescalar el conflicto con Estados Unidos, el régimen de Maduro les ha dicho, venga y le ayudamos a perseguir a los del Tren de Aragua. Entonces hay una contradicción grande porque de puertas para afuera, no, es que el Tren de Aragua no existe, es una ficción es una mentira, mediática sí. creada desde Miami por la extrema derecha, pero entonces ya en el momento de negociar, venga y lo ayudamos. Pero mire, el Tren de Aragua, si le parece, hagamos un recap de qué es este grupo. Entre otras cosas, porque su acción criminal en Colombia ha venido expandiéndose en los últimos años. Extorsiones, homicidios, narcotráfico, secuestro, incluso tortura, dicen las investigaciones. Todo esto mientras, como les contábamos, uno de sus cofundadores, alias Larry Changas, estaba pidiendo pista en toda esta famosa paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero hagamos un recap de lo que pasa con el Tren de Aragua en Colombia, Felipe. Aunque Larry Changa, uno de los cofundadores del Tren de Aragua, fue capturado en julio de 2024, aún no ha sido extraditado a Chile, país que lo pide por los graves y sanguinarios crímenes que cometió
cometió en su afán de ampliar la presencia de esta peligrosa organización en ese país. Estaba en Circasia, Quindío, cuando fue capturado en medio de un operativo de la policía. Este hombre vivía en una lujosa mansión que compró en pocos meses, una casa quinta que logró adquirir con su accionar criminal liderando el Tren de Aragua. La casa contaba con túneles incluso para escapar en caso de una emboscada. Sin embargo, eso no lo salvó y finalmente cayó. La misión de este hombre en Colombia tras su llegada al país en 2022 era expandir los tentáculos del Tren de Aragua, algo que logró sobre todo en Bogotá, donde esta banda genera terror con extorsiones, tortura, asesinatos, microtráfico y otros delitos. Una camioneta de más de 400 millones de pesos y los tatuajes que tiene en su cuerpo fueron determinantes para dar con su paradero, pues cuando ingresó al país lo hizo con una cédula falsa y también se realizó algunos cambios físicos como cirugías plásticas para intentar despistar a las autoridades en Colombia. Los tatuajes que confirmaron que sí era el cofundador de esta peligrosa estructura criminal estaban ubicados en sus piernas. En una pantorrilla tenía el rostro de Jesús y en la otra la Virgen María. A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y al ministro de Justicia Eduardo Montealegre, además del alto comisionado para la paz Oti Patiño, los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, le pidieron formalmente la apertura de un proceso exploratorio de paz con esta organización criminal que tiene presencia en Colombia y otros países de América. Y aparte de esto, Silvia, se conocieron detalles de una cumbre criminal que adelantaron cabecillas de bandas en Antioquia. Entre los asistentes estaba uno de los jefes del Tren de Aragua, que incluso figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades en Chile y quien, de acuerdo con las autoridades, termina lanzándose desde un sexto piso cuando llegó la policía a adelantar el operativo de su captura. Entre los detenidos en esta operación se encuentra el máximo cabecilla del Tren de Aragua en Perú, César Chaparro. Al ingreso de la policía al apartamento en Sabaneta, Antioquia, alias Elder, uno de los asistentes a la cumbre, se lanza por el balcón. Así lo explica un investigador que pide reserva de su identidad y que lo venía siguiendo desde hace varios meses. Ender es el principal cabecilla de una facción en los estados de Panitaqui y Coquimbo, en Chile. Esta persona estaba siendo requerida por Circular Roja Interpol y, de acuerdo a información suministrada por la PDI, se encontraría en Medellín, lo cual fue ubicado por nuestras unidades del Gaula Élite en el municipio de Sabaneta, en un apartamento, un sexto piso. En el momento de que nuestras unidades del Gaula Élite ingresan al inmueble, al notar la presencia institucional, esta persona se arroja del sexto piso por el balcón, donde lamentablemente pierde su vida. El señalado jefe del Tren de Aragua en Chile estaba en Antioquia desde hace varios meses y en ese instante que llegó la policía al apartamento, el hombre participaba en una cumbre del Tren de Aragua con una proxeneta del tren y otro jefe de esa misma banda que delinque en Perú. En el lugar también se encontraban Luis Alberto Cabeza Graterol, alias Toro, que de acuerdo por información suministrada por la policía de Perú sería el cabecilla principal de la estructura transnacional Tren de Aragua en ese país. A estas y junto con dos personas más, alias El Gordo, alias La Gallega, proxeneta, de acuerdo a nuestros labores de investigación de campo, se tenía ya dentro de un proceso investigativo a esta persona, quien estaría en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, realizando esta actividad. A estas personas se les halla en su poder 2 pistolas, una granada de fragmentación y anfetamina. La anfetamina causa la curiosidad, que es un elemento para la producción del tusi. La proxeneta era buscada por la DEA y había llegado a Medellín para reclutar niñas y ponerlas al servicio del Tren de Aragua en Colombia, Chile y Perú. Desde lo que logramos evidenciar de la actividad criminal de esta persona, habría incursionado también en el país de Chile en años anteriores, donde ejercía tanto la prostitución como también estaría reclutando mujeres para esta actividad criminal con un doble trabajo, ejercer la prostitución y ejercer un control territorial en la zona donde se asentaban y así facilitar el trabajo de la estructura transnacional Tren de Aragua. Es como se ha logrado evidenciar como la incursión de alias Gallega. En el operativo incautaron 2 pistolas, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetaminas lista. Ese es el Tren de Aragua que opera en diferentes departamentos de Colombia, Lucas. Esto sin duda generó toda una serie de reacciones y una polémica de parte de diferentes sectores políticos en el país. Las intenciones del Tren de Aragua. Y es que, mire, han nombrado gestores de paz últimamente a 16 ex jefes paramilitares, por ejemplo. Luego
hablemos de los integrantes de las disidencias de las FARC que eran gestores de paz, uno de ellos, entre otras cosas, que ordenó, dicen las investigaciones, o que habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe Turbay, de la Segunda Marquetalia, y que cuando ordenó esto todavía seguía como gestor de paz. Así que todo este tema de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro pues ha generado bastante polémica a lo largo de estos años. No se ha podido concretar absolutamente nada con ningún grupo criminal, a pesar de que este fin de semana el propio presidente habló de la posibilidad de retomar diálogos con el ELN, pero es que el presidente y su gobierno ya tienen el sol a cuestas. Esto, por supuesto, Silvia, pues ha levantado polémica en el país, ha habido reacciones desde diversos sectores políticos, entre ellos tal vez una de las más sonadas, la del expresidente César Gaviria, Sí. quien temprano esta mañana publica, Silvia, una declaración, un comunicado donde habla que esto sería un error monumental. Mateo tiene las reacciones y por supuesto la indignación por esta propuesta que repetimos, a la que ya el gobierno pareciera que le cierra la puerta con esa declaración del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Mateo. Toda una polémica se ha desatado por la carta que enviaron los cabecillas del Tren de Aragua en la que pedían pista para entrar a la paz total. El expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró que si se llega a abrir esa puerta, se estaría confirmando que la paz total no promueve la convivencia pacífica en los territorios, sino que se convierte en un manto de impunidad para que los delincuentes se burlen de la justicia. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció sobre este tema en las últimas horas. El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes. Y en el Congreso esta situación ha generado diferentes reacciones. Una de ellas es la del representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, quien asegura que el Tren de Aragua y el Clan del Golfo no son actores políticos sino estructuras criminales y que para ellos solo existe el sometimiento a la justicia, una posición muy parecida a la que tiene el representante del Centro Democrático, Juan Espinal. Levanto la voz y ojalá en los próximos días el ministro de la Defensa haga presencia en el suroeste antioqueño, donde se profundiza cada día más la inseguridad por culpa del negocio del microtráfico que hoy está en manos del Clan del Golfo, que además está negociando con el gobierno Petro, que además ha sido beneficiado por la fracasada paz total. Otra es la posición del pacto histórico, desde donde han defendido la política de paz total del gobierno. Hoy el representante Alirio Uribe, haciendo referencia al caso de Gaza, aseguró que los conflictos deben resolverse por la vía del diálogo. Todo esto es muy importante precisamente para garantizar un acuerdo de paz. Todos los conflictos armados terminan con procesos de negociación y la comunidad internacional debe monitorear este acuerdo. Es importante recordar que actualmente está vigente el proceso de paz con el Clan del Golfo y el mismo presidente Petro abrió la puerta nuevamente al diálogo con el ELN, grupo con el cual están suspendidas las conversaciones por varias acciones terroristas cometidas por esa estructura. Y este fin de semana también se registró un atentado contra Yendri Omar Velázquez y Luis Alejandro Peche, quienes fueron heridos en un ataque a bala en el norte de Bogotá. Las autoridades califican este hecho como un ataque sicarial y hallaron el vehículo de los agresores con armas en su interior. El presidente Petro, así como organismos de derechos humanos, han pedido una investigación exhaustiva. Cristiana. Efectivamente, sobre la tarde de este lunes 13 de octubre se reportó este incidente en la localidad de Usaquén, en el que se vieron afectados con arma de fuego estos dos activistas venezolanos. Uno activista por los derechos de la comunidad LGTBI y el otro activista político, incluso cofundador de un partido de oposición en Venezuela. Pues las autoridades entregaron detalles de los hechos. Lo hizo el teniente coronel Pascual Chávez, el comandante de la estación de policía de Usaquén. Inmediatamente se hace la verificación en el lugar de los hechos. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Inmediatamente tenemos características de este vehículo, activamos el plan candado de la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba.
Dentro de este vehículo fueron halladas las 2 pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Las autoridades lo han calificado ya como un hecho de sicariato, esto que se produce justo en el momento en el que los 2 venezolanos exiliados en Colombia van a tomar el transporte, son agredidos a través de estas armas de fuego. Sin embargo, desde las organizaciones sociales radicadas en Colombia están pidiéndole al gobierno nacional más garantías, especialmente para los venezolanos que han llegado exiliados al país bajo las represiones y bajo las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Pues lo está haciendo Gaby Arellano también, ella es exdiputada venezolana y exiliada en Colombia hace varios años. Y pedimos porque Yendri y Luis salgan del centro de salud donde están, firmes, fuertes, y que este evento abominable quede claro para que los defensores demócratas en Colombia no estemos en riesgo. Mi mensaje tiene 3 claros llamados. 1 al señor Gustavo Petro. Señor Gustavo Petro, usted no puede tapar el sol con un dedo ni tratar de cambiar la narrativa. Yendri y Luis son activistas políticos que huyeron de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y estos sicarios que le dispararon ayer salieron por órdenes de esa política de terror que representa Nicolás Maduro para los venezolanos, dentro y fuera. Como lo mencionábamos entonces, las autoridades nacionales como la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, exiliados y figuras políticas están exigiendo en este momento protección, justicia e investigaciones urgentes y que no haya impunidad en medio de este intento de asesinato a estos 2 activistas políticos venezolanos.